Hola amigos, ¿cómo están hermanos? Los cibercatecúmenos, ¿cómo se encuentran? Que bueno, ya han pasado casi 15 días. Ya iniciamos la introducción de este proyecto que tiene por título 10 minutos de catequesis. Gracias por todos los que hacen sus comentarios en la página del Face y por todos los nuevos amigos que se han agregado. Esperamos que este tiempo sea un tiempo de bendición. Bien, ya hicimos la introducción hace casi 15 días atrás. Hoy día nos corresponde partir con la primera lección usando el libro Compendio Elemental de la Doctrina Cristiana. Y quiero decirles que este libro yo lo estoy regalando. Tienes que darme sencillamente tu nombre, tus datos. Encuéntrame en el Facebook Esteban Vázquez Cofré. Y entonces yo te envío de regalo el texto. Entremos en estos 10 minutos de catequesis a partir de ahora. Está basada la catequesis en los 12 artículos de fe o el credo apostólico. El primer punto o la primera pregunta tiene relación con de la doctrina y la fe. ¿Es importante la doctrina para la Iglesia? Respuesta. Sin duda que es muy importante la instrucción en la fe cristiana. De hecho, la fe bíblica es una fe con contenido y no una fe ciega. Solo esta va a ser la frase en la que nos vamos a dedicar. El primer artículo del credo dice: creo en Dios Padre Todopoderoso. Vamos a quedarnos entonces con el creo. Creo en. Y allí vamos a estar fundamentados entonces todas estas clases relacionadas con la parte del creo en Dios Padre Todopoderoso. El objetivo de la clase de hoy es que el alumno pueda comprender que la naturaleza de la fe no está separada de la información doctrinal. Por título, la clase de hoy se llama Primero la información y luego la fe. ¿Qué piensan ustedes de la siguiente expresión? Aunque no lo comprendas, créelo. Supieran la cantidad de veces que pastores, cuando yo era jovencito, me decían: aunque no lo comprendas, sencillamente créelo. No te preocupes por entender, acéptalo por fe. Suena piadoso, es más, suena desafiante y hasta espiritual. Sin embargo, me recuerda lo que leí en el Catecismo Católico en el párrafo 891. Dice lo siguiente: cuando la Iglesia propone por medio de su Magisterio Supremo que algo se debe aceptar como revelado por Dios para ser creído, hay que aceptar sus definiciones con la obediencia y la fe, aunque nada se comprenda de lo que el Magisterio ya ha dicho, pero hay que aceptar con la obediencia y la fe, es decir, fe sin la participación del elemento racional. Lo señalado en el Catecismo Romano es igual al modo instructivo de los actuales movimientos carismáticos que dicen: esto es una revelación de Dios, es para que usted lo crea, no para que lo entienda, solo créalo y reciba la bendición. Entonces la pregunta en cuestión es esta: ¿la fe está separada de la inteligencia entonces? ¿La teología, el estudio serio de la doctrina, es algo contrapuesto con la fe? Le invito a encontrar la respuesta a esta pregunta en dos textos bíblicos. El primero va a estar en Hechos capítulo 8, versículo 29 al 37. El Espíritu Santo manda a Felipe a una misión evangelizadora, la providencia ya tiene todo preparado. En el carro un hombre va leyendo los escritos del profeta Isaías, Felipe se acerca, lo aborda con una pregunta. Esta es la pregunta clave: ¿entiendes lo que lees? El eunuco entonces responde a la pregunta con otra pregunta y le dice: ¿cómo podría entender si alguien no me alecciona, si alguien no me enseña, si alguien no me explica? Y así el eunuco le rogó a Felipe que lo ayudara a entender el texto sagrado. Felipe le explicó las escrituras y como consecuencia de esa catequesis el hombre se persuadió del evangelio, lo creyó y solicitó ser bautizado. Aquí tenemos la evidencia bíblica, amigos y hermanos, que antes de la fe salvadora le antecede la información. Para poder creer en Cristo como Salvador, se necesita conocer la doctrina, le antecede un periodo de catequesis. Por eso la Iglesia, a comienzos de la era cristiana, durante los primeros 3 siglos, exigió una catequesis que duraba 3 años antes de aplicar el bautismo. Primero
la enseñanza y luego la recepción en la iglesia local. Ahora vamos a otro texto. Vamos a leer Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15, escrito por el apóstol Pablo, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Varias preguntas que hay en este relato breve, hechas por el apóstol Pablo, para hacernos reflexionar. Fíjate que estamos ante un texto nuevamente magistral en materia de evangelización y en materia de la fe salvadora. Estos versículos nos entregan de alguna manera un definido orden lógico en soteriología. Lo veremos desde las causas a las consecuencias. Primero, alguien recibe la ordenación al ministerio y la predicación. Segundo, el ordenado debe instruir para que otros conozcan claramente y con mucha precisión el mensaje, la verdad del Evangelio. Tercero, el evangelizado debe conocer el mensaje para poder creerlo. De otra forma no puede creer lo que no conoce o no entiende. Y ya creyendo puede invocar al Salvador. Está muy claro en estos versículos. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Quién predicará sin ser enviado? Sin la información no puede existir la fe salvadora. Nuevamente el punto entonces es este. No se puede creer ni invocar lo que no se conoce. Y no se puede conocer si no hay alguien que enseña y que explica. ¿Recuerdan el caso de Pablo cuando tuvo que hablar del Dios no conocido? Gente que creía en un Dios no conocido. ¿Qué podía creer de él si nada conocía? La fe necesita entonces conocimientos previos. Entonces, y como conclusión de la clase de hoy, de esta primera clase, podemos decir categóricamente que la fe, hermanos, no está disociada de la información doctrinal. Es más, necesita esa información. La fe cristiana es una fe con contenidos y no una fe ciega o una fe ignorante. Entonces recordemos el título de la lección de hoy. Primero la información, luego la fe. Cada vez que vayas a evangelizar y que pidas a alguien que cree, debes darle las razones de lo que debe creer. Eso hicieron los apóstoles. Primero les explicaron el evangelio, algunas doctrinas básicas, elementales y fundamentales, y luego se exigió creer. Es como aquel ciego, ¿se acuerdan? El ciego sanado por Jesús, y que le dijo Jesús, ¿crees en el Hijo de Dios? Y el ciego le preguntó, ¿quién es para que crea? Y ahí está la pregunta, ¿quién es para que crea? Porque la fe es una fe inteligente, no es una fe basada en la ignorancia. Las raíces de la fe están entonces en un conjunto de verdades que son materia de la próxima clase. Bien, hemos terminado esta primera clase de la catequesis. Fundamentado entonces, es importante la fe, es importante la doctrina para la fe cristiana. Vuelvo a reiterar la pregunta 1 con su respuesta, para que no lo olvidemos, ¿ya? ¿Es importante la doctrina para la iglesia? Sin duda que es muy importante la instrucción en la fe cristiana. De hecho, la fe bíblica es una fe con contenido y no una fe ciega. Nos encontramos dentro de 15 días más, hermanos cibercatecúmenos. Hasta pronto. Ya hemos terminado nuestro primer capítulo de este proyecto 10 minutos de catequesis, el avance de la próxima clase. Continuamos con de la doctrina y la fe. La pregunta 1, ¿es importante la doctrina para la iglesia? En ocasiones el vocablo pistis, fe, es usado para hacer referencia a todo el cuerpo de doctrina revelada en las Santas Escrituras. Lo que vamos a ver, entonces dentro de 15 días más, tiene relación con el magisterio de los apóstoles, las enseñanzas de los apóstoles y la fe cristiana. Hablaremos del Sagrado Magisterio, sí, de la tradición. Ese problema que tenemos con la Iglesia Católica, la Sagrada Tradición. Los protestantes creemos en la Sagrada Tradición. Se lo explicaré dentro de 15 días más.